Bueno, gracias por las magníficas presentaciones. La verdad es que os habéis ceñido muy bien al tiempo. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí. Está abierto el canal YouTube. Vamos un poco a organizarlas. Vicente, en primer lugar. Doctor Pallares, Vicente, parece que la ferropenia no iba con atención primaria, pero cuando empezamos a medir hemos visto que es un motivo muy frecuente de remisión a nefrología. En un primer lugar, has comentado que es importante diferenciar la anemia renal de la no renal y has dicho que en el documento de consenso está muy claro. Es decir, un paciente que tiene un filtrado conservado va a ser difícil que sea una anemia renal y hay que estudiarla. ¿Tenéis la administración o la existencia del hierro intravenoso, exactamente, por ejemplo, carboximatosa de hierro, que tiene muchísimos estudios de seguridad y eficiencia? Esto nos ha cambiado muchísimo la situación y el abordaje de la anemia. Tenéis un problema que es que no se puede administrar en un centro de salud porque la ficha técnica y los sistemas de seguridad nos dicen que aunque los nuevos hierros, como carboximatosa de hierro, ha mejorado muchísimo la seguridad, pero es conveniente hacerlo siempre en un hospital, ¿no? Que desde el punto de vista práctico, ¿qué actitud harías tú con un paciente que claramente hemos visto que se ha diagnosticado de una anemia ferropénica y que inicias el tratamiento oral, con hierro oral? ¿En qué momento te planteas remitir a nefrología? ¿Basado en el protocolo o basado en tu experiencia? Vamos a ver, el protocolo lo que hace es organizar un poco a todos. Evidentemente la experiencia es importante, lo que hemos ido viviendo, ¿no? Pero en cualquier caso, en atención primaria hay un verdadero problema. El problema es la variabilidad que existe. Yo a mis compañeros les insisto muchísimo en que en el paciente renal deben de fijarse mucho en una serie de parámetros que tenemos muy accesibles, la creatinina, filtrado, la albuminuria, y que en todos los centros de salud los podemos pedir, pero tienen que fijarse también de la edad del paciente y de otras características, comorbilidades que pueda asociar el paciente. En principio, si la anemia no logramos corregirla con hierro vía oral, con el que tengamos más experiencia o con el que el paciente tolere mejor, evidentemente tenemos que ponernos en contacto con las unidades de nefrología para el tratamiento intravenoso. Por desgracia, a nivel de centro de salud no se puede, ahora no estaría autorizado, pero digamos que atención primaria se tiene que ir especializando, en el sentido de que más de la mitad de los pacientes que nosotros estamos viendo diariamente en las consultas, estos son datos propios basados en el estudio Ibericán que he mostrado una diapo, el 52% de los pacientes son de alto, muy alto riesgo cardiovascular. Asocian diferentes factores de riesgo y muchos de ellos ya están en etapas de enfermedad subclínica y un alto porcentaje también están ya en etapas que han tenido un evento cardiovascular, cerebrovascular o nefrológico. Y el continuum es de todo, o sea, no podemos pararnos ahí. Y ahí la correlación, la buena relación entre atención primaria y las distintas especialidades que aunan a este tipo de pacientes debería de ser fundamental. Y para ello, las reuniones que compartimos experiencias unos con otros son fundamentales. La situación es que no todo el mundo tiene el mismo acceso o la misma sensación de necesidad, ¿no? de vigilar a este tipo de pacientes, pero yo creo que es fundamental, basándonos en la experiencia. En atención primaria podemos utilizar el hierro oral y en el caso de que veamos que en 2 o 3 meses máximo, siguiendo lo que las guías nos dicen, hablar con nefrología y derivarlo a una unidad, porque es muy fácil, el paciente mejora mucho su calidad de vida y tenemos ya muchas experiencias al respecto. Muy rápido, Vicente, muy rápido esta pregunta. ¿Por qué no se incluye el índice de saturación transferrina en muchos protocolos? Es decir, hemos tardado mucho en incluir el filtrado glomerular, nos ha costado bastante más la albuminuria y parece que llevamos como camino, pero seguimos o se sigue sin incluir en muchos protocolos de atención primaria el índice de saturación que ya acabamos de ver, que es lo que nos diagnostica la ferropenia. Vamos a ver, tenemos 17 sistemas de salud diferentes, entonces
aquí radica un gran problema. La semana pasada en Madrid resulta que, excepto en 2 pequeños áreas de Madrid, pueden pedir el NT Pro BNP. El resto de áreas sanitarias de Madrid no lo pueden pedir. Algo tan sencillo, tan caro aún por la experiencia que ya tenemos, ya lo hablábamos en otra reunión, pero que evidentemente no podemos hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y lo mismo está pasando con la anemia. O sea, podemos pedir un hemograma, pero no puedes pedir un metabolismo de hierro completo. Bien. Como tenemos bastantes preguntas, Alex, una pregunta nos llegan desde María Nadia, nos pregunta si se considera deficiencia de hierro una ferritina menor de 500 y transferrina menor de 20, ¿es así? Bueno, matízalo. Tienen tus matices, pero en 1 minuto y medio. Bueno, en principio lo que está claro es que la ferritina puede ser 2 cosas. Uno, repleción de hierro o, como estamos viendo, también la ferritina nos está indicando que hay una inflamación. Entonces, la ferritina es un reactante de fase aguda y es difícil de interpretar, especialmente en nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes en diálisis, que son los pacientes que están más inflamados, ¿no? Lo que está claro es que una saturación de transferrina por debajo de 20 nos está traduciendo, en este caso, sería un déficit funcional de hierro. Yo lo que intentaría es complementar la situación con una proteína C reactiva para ver realmente dónde estamos con estas ferritinas, ¿no? Como he presentado en uno de estos estudios, se veía que cuando la ferritina va aumentando se reduce la mortalidad cardiovascular y se reduce la mortalidad, siempre y cuando la proteína C reactiva esté por debajo de 0,5 en este caso. Pero cuando la ferritina lo que te está traduciendo es una inflamación, evidentemente se asocia con un incremento de mortalidad. Sí, doctor Núñez. Yo creo que este es un tema no cerrado. Yo creo que debemos mejorar en lo que es el diagnóstico en sí del déficit de hierro. Fijaros, una cosa es la correlación, la asociación que puede haber entre estos parámetros plasmáticos y el déficit en médula ósea, pero otra cosa es lo que ocurre a nivel intramuscular, concretamente, por ejemplo, a nivel intramiocárdico. Hay un trabajo muy reciente, muy bonito, donde no se observa ningún agreement entre los parámetros plasmáticos, ni ferritina ni ST, con el contenido miocárdico de hierro. Con el contenido medular, sí. Cuando se han hecho estudios con médula ósea también la correlación pasa bastante, ¿no? O sea, se han hecho pocos estudios, pero la correlación es relativamente escasa, especialmente con ferritina. Gracias. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a ser breves. Alex, de Carmen nos da enhorabuena, es médico de atención primaria y nos pregunta ¿cuál es el momento de determinación, imagino que de la anemia, del estudio, de anemia, quiero decir, y falta de hierro, y qué clase de se puede administrar? Imagino que quiere decir que cuándo hay que determinar esto y si determinamos el déficit de hierro, qué tipo de hierro debemos administrar en atención primaria. Bueno, básicamente, yo creo que lo ha expuesto muy bien el doctor Pallares, hay que hacerlo periódicamente, evaluar siempre no solamente los parámetros de hemoglobina, sino también los parámetros férricos, tanto la ferritina como la transferrina, la saturación de transferrina, donde sea posible, porque la saturación de transferrina nos está dando mucha más información incluso que la ferritina en nuestros pacientes. Como ya estamos viendo, hay que hacerlo periódicamente en función de si el paciente pues, no está anémico según estadio, si el paciente está anémico hay que hacerlo con más frecuencia y si el paciente está, por supuesto, tratado con agentes estimuladores de la eritropoiesis pues, de forma más frecuente en pacientes que no están en diálisis cada 3 meses al menos, en pacientes en diálisis peritoneal cada 2 meses y en pacientes en hemodiálisis, de hecho lo estamos haciendo de forma mensual. En cuanto al hierro, evidentemente de lo que se trata es de utilizar primero las sales ferrosas y si el paciente lo intolera, pues entonces podemos utilizar las sales férricas que normalmente tienen una mejor tolerancia. Si el paciente no lo intolera, es incumplidor, que es otro de los problemas, o incluso, aunque el paciente sea cumplidor, vemos pacientes que tienen una mala absorción, probablemente por un tema de incremento de los niveles de hepcidina, pues este paciente es un paciente que hay que remitir a nefrología para administrar hierro endovenoso. La ventaja del hierro endovenoso es que podemos dar dosis. Ahora, con las nuevas formulaciones, podemos dar dosis altas en una sola administración y eso te permite que los intervalos de administración de hierro endovenoso sean muy prolongados entre una administración y otra. Una dosis de 1 gramo más o menos de carboximantosa de hierro puede durarte entre 6 y 12 meses si el paciente no tiene pérdidas, ¿no? Eso es muy ventajoso. Alex, otra pregunta que llegan de aquí desde parte de nefrología. Bueno, queda claro pues que los pacientes
con enfermedad renal crónica tienen que tener una repleción adecuada de los depósitos de hierro y después claro, valorar inflamación y valorar otras cosas. Pero que yo creo que si la gente sale de aquí con ese concepto, porque todavía se existe detectando déficit de hierro, sería importante, ¿no? ¿Crees que ese mensaje es clave para salir de aquí? Sí, sí. Además, lo que está claro es que no lo estamos midiendo, uno. Dos, no lo estamos tratando. Y realmente, no solamente lo que estamos diciendo aquí, acaba de ser publicado un artículo reciente en JKD de Farrington que también demuestra exactamente lo mismo y el estudio sueco que ha presentado Chus exactamente lo mismo. Es decir, lo primero que hay que hacer es medirlo y, por supuesto, tratarlo, especialmente en presencia de anemia. Otra cosa que nos queda por resolver es el déficit de hierro en paciente que no tenga anemia y no tenga insuficiencia cardíaca, que es la pregunta que nos estamos haciendo, aunque las evidencias son crecientes, a que habría que tratarlo, pero necesitamos los ensayos clínicos que demuestren eficacia y seguridad. Bueno, aquí hay varias preguntas que las voy a resumir en una porque si no, no nos da tiempo. Las has enlazado. Resulta que el estudio pivotal dice que una situación proactiva de administración de hierro, incluso en pacientes con tantísimo riesgo vascular como los pacientes en hemodiálisis, mejoró los outcomes cardiovasculares. Eso ya era inesperable, pero vamos, sorprendentemente beneficioso. Y que has comentado que en ese pequeño análisis del estudio Cocoon, que al administrar hierro intravenoso se observa un descenso en las plaquetas que pudiera justificar este beneficio del estudio pivotal. ¿Qué mensaje transmitirías a la comunidad de compañeros, no solamente de nefrología, sino en general? Es decir, que estos pacientes, cuando hay un déficit funcional de hierro, que no se animan, o en qué situaciones quizás será cuando hay infección no hay que hacer nada, pero el resto insistir en mantener un hierro bien porque estamos mejorando el riesgo cardiovascular y por delante la mortalidad, ¿no? Sí, a ver, lo que está claro, exacto, tú lo has dicho muy bien, no se puede administrar hierro endovenoso durante la fase aguda de una infección por el riesgo de que agrave la infección, pero yo creo que en un paciente anémico debemos, lo primero, además es lo que dicen las guías, debemos corregir la ferropenia. Eso es lo primero. Y luego, segundo caso, si con eso no lo alcanzamos, ir a agentes estimuladores de la eritropoiesis. Pero es que lo que no podemos hacer es un paciente que está con agentes estimuladores de la eritropoiesis, tenerlo ferropénico, porque el resultado va a ser incremento de dosis de EPO con los efectos deleterios que todos sabemos que tienen, especialmente a largo plazo, y además hay algunas evidencias de que esto podría asociarse también a un incremento de no solamente del número, sino de la trombogenicidad de las plaquetas, y estamos viendo que factores como puede ser, por ejemplo, la transferrina, pues puede ser un factor. Y además, curiosamente, ha aparecido el New Kid on the Block, que es FGF23, ese que estamos intentando luchar para disminuirlo y que parece ser que también, bueno, es evidente que está asociado a la ferropenia y, por lo tanto, la corrección de la ferropenia también nos ayudaría a reducir FGF23. Chus, una pregunta, la primera, es decir, ¿por qué has empezado de forma contundente? El tratamiento de la anemia no está optimizado, a pesar de que llevamos tanto tiempo. Hemos siempre pensado que la anemia es una cosa de sota, caballo y rey, hierro, agentes estimulantes. Parece que no es tan sencillo. ¿Por qué los nefrólogos que pensamos que somos tan fisiopatológicos y lo hacemos tanto tan bien, ahí pues nos caemos? Pues es la evidencia, cuando lo vamos y lo medimos vemos que se nos van muchos pacientes y yo creo que es porque no podemos meter a todos los pacientes en el mismo saco, ¿no? Y porque tenemos todavía, yo creo que muchas dudas todavía, sobre todo fundamentalmente, porque yo creo que los agentes estimuladores de la eritropoiesis tenemos muy claro hasta dónde podemos y que jugamos con esa variabilidad. Tenemos muchas dudas con el hierro intravenoso, ¿no? O sea, la gente todavía es reacia a... Sorprenden las cifras de Pivotal. Pivotal maneja unas cifras de ferritina realmente elevadas, ¿no? Y aún hay gente que se asusta, ¿no? Entonces no podemos meter a todos los pacientes en el mismo saco. No es lo mismo un paciente inflamado o un paciente infectado que un paciente que tiene el hierro secuestrado por otro motivo, ¿no? O sea que probablemente, porque no está controlado porque todavía no conocemos todos los secretos, probablemente, ¿no? Muy bien. A ver, has comentado un aspecto que también lo ha dicho Alex, que es crucial. Julio ha comentado en uno de los ensayos en el Red Heart Failure, Alex también ha comentado en tema de los estudios, y tú has insistido que en los estudios con HFIP pues no está optimizado la ferropenia. No siempre está optimizado. ¿Eso puede haber influido en resultados
¿O crees que es fundamental que cualquier ensayo que surja sobre HF inhibidores de la hidroxilasa Claro. tiene que, igual que un ensayo de diabetes tiene que ir todos los pacientes con bloqueo del sistema renina-angiotensina, en este caso todos deben de corregir la ferropenia y probablemente hubieran salido algún otro resultado diferente? Claro, estamos todavía viendo los primeros resultados de todos estos fármacos. Entonces, el hierro todavía no fue un objetivo, que me da un poco de pena, ¿no? Porque después de toda la inversión que se ha hecho todavía no podemos sacar muchas conclusiones porque había mucha heterogeneidad en las poblaciones estudiadas en cuanto al hierro, en los protocolos, en rescate, no rescate y demás, y cada uno de los estudios lo trataba de una manera diferente. Entonces, todavía no podemos decir fisiopatológicamente, y todos entendemos que probablemente podremos hacer un uso de menores dosis de hierro, y así se ve en los parámetros férricos cómo mejoran progresivamente con estos fármacos, pero todavía no podemos decirlo con solidez científica, ¿no? Y los que, mójate, porque en nuestro canal YouTube nosotros nos mojamos. Estudios de seguridad, has mostrado los estudios. ¿A qué crees que se debe esas diferencias en seguridad de eventos cardiovasculares? ¿Temas de diseño, temas de molécula? No lo sé. ¿A qué crees? Lo que sí que se ve es que muchas veces los efectos trombóticos se han visto de la mano de ascensos muy rápidos, de overshooting, de dosis, ¿no? Entonces, no es lo mismo inicio en un paciente que no ha estado tratado todavía con agentes estimuladores. No es lo mismo convertir de uno a otro que iniciar de nuevo. Con lo cual, ahí debemos saber lo que estamos haciendo. Debemos saber cómo está el metabolismo de hierro de cada uno de los pacientes. Quizás estos pacientes responden mejor, el paciente inflamado responde mejor que el paciente no inflamado. Entonces, entonces este paciente inflamado que lleva altas dosis de EPO, cuando lo convertimos a uno de estos nuevos fármacos, sabemos cuál es el factor de corrección, porque con EPO va a necesitar mucho y igual con estos fármacos necesitan mucha menos dosis. Entonces, creo que todavía falta Nos queda mucho todavía, ¿no? por saber. Julio, nos has dicho, este fármaco, los HF-IP, esto es de cardiorrenal. Realmente, bueno, y en el fondo es como cuando los cardiólogos decís que nosotros salvamos vidas, y es verdad, porque los outcomes reducís la mortalidad. Tenemos también algunos estudios que empezamos a ser un poco cardiólogos, pero aquí tú has visto que, claro, empezamos a analizar SGLT2. Por ejemplo, yo sé que tú has trabajado en el myocardial iron y entonces ¿qué efecto crees que pueden tener los ISGLT2 sobre el metabolismo férrico en estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Y si ya has dicho que puede estar mediado por HIF-IP, ¿qué relación hay HIF-IP, SGLT2 y metabolismo del hierro en el miocardio? Bueno, como ya se comentó, José Luis, los mecanismos, ¿no?, que explican el beneficio de los ISGLT2 en el paciente con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, son múltiples y no del todo conocidos. Sabemos que funcionan y estamos ahora averiguando el porqué. Entre todos ellos, lo que sí, por ejemplo, hay un subestudio muy reciente de los ensayos pivotales donde se ve que tras la administración de ISGLT2 hay caída de ferritina y caída de IST. Eso es consumo de hierro. Y subida de hemoglobina y subida de hematocrito, como ya observamos, como ya contamos, que es uno de los mediadores que te está indicando ese enfermo está yendo bien. Entonces, José Luis, nosotros hemos hecho un estudio muy pequeño, un subestudio del myocardial iron, donde tenemos resonancia basal 7 y 30 días de los pacientes. Se evalúa T2 asterisco y T1 mapping. Fijaros que en ese estudio, 52 pacientes, los pacientes donde más represión de miocárdica de hierro se observó, caídas más importantes de las dos secuencias de resonancia, eran aquellos diabéticos que estaban en tratamiento con ISGLT2. Es como si el ISGLT2 le abriese la puerta al miocardiocito de hierro, miocardiocito o cualquier otra célula parenquimatosa ávida de hierro. Y eso, desde luego, una hipótesis que va en el mismo sentido de lo que propone Milton Packer, ¿no? Bueno, me quedé con la frase para poner un tuit. Parece que el escritor abre la puerta al miocardiocito para que entre el hierro. Probablemente sea así,
probablemente sea así. Julio, otra cosa. Entonces, a ver, sabes que pasamos la consulta de insuficiencia cardíaca, que yo paso contigo, y a veces, bueno, un paciente corrijo la ferropenia, pero como el paciente que has tenido aquí tenía 10,3 o 10,7 de hemoglobina, ¿cuándo empezarías a pautar eritropoyetina o agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes con insuficiencia cardíaca, que los que ves tú son pacientes con FEBI reducida, mucha insuficiencia cardíaca, una vez corregida la ferropenia, 10, 11, ¿tienes algún otro criterio? ¿Crees que los quality of PREMS y PROMS son importantes y la calidad de vida debe considerarse? Pues bueno, José Luis, la semana pasada, el martes por la tarde, tú eres consciente y administramos y prescribimos por primera vez dos pacientes con agentes estimulantes de la eritropoyesis. ¿Cuál es el perfil de paciente ese? Pues mujer, mayor, HFpEF, fenotipo derecho, hipertensión pulmonar muy limitada por una anemia 9,8 o la otra tenía 10 y resistente a la ferroterapia. Replecionada de hierro, sigue con mala clase funcional, tiene un filtrado entre 25 y 30, que es el perfil de ese paciente, y sigue con una anemia. Ese es un paciente que nadie puede dudar de que tenga anemia renal. Y ese es un paciente donde lo que nosotros llegamos, la insuficiencia cardíaca y el tratamiento con la reposición o la corrección de la ferropenia no obtiene ningunos resultados clínicos. Estamos ante un paciente con enfermedad renal en el cual nosotros pensamos que puede ser subsidiario de agente estimulante de la eritropoyesis. Yo creo que si el paciente lo ve Chus en su consulta, le prescribe también agentes estimulantes de la eritropoyesis. Nosotros estamos intentando trasladar esa evidencia y ese hacer clínico de la consulta de nefro al mismo paciente cardiorrenal, que es una paciente, la primera, una señora de 85 años y el otro de 80 años, muy limitadas funcionalmente, con una pequeña mejoría de la hemoglobina. Nuestra experiencia clínica nos dice que ese paciente a corto plazo va a ir muy bien. Julio, has mostrado el Red Heffler, es un ensayo clínico que parece que dio la puntilla a los agentes estimulantes en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo diseñarías tú en 30 segundos un ensayo clínico para ver si realmente los agentes estimulantes de la eritropoyesis pueden ser efectivos en los outcomes en insuficiencia cardíaca? Hombre, esa es una pregunta muy difícil, pero de modo simplicista yo limitaría a una población a priori con mayor beneficio desde el punto de vista teórico, ¿no?, que sería el cardiorrenal, un enfermo con filtrados mucho más bajos que ese filtrado de 45, no sé si limitarlo a menos de 30, con una insuficiencia cardíaca más avanzada, ¿de acuerdo? Y obviamente sin ferropenia. Yo incluyendo un 20-30% de pacientes con ferropenia, yo creo que eso es aumentar mucho la probabilidad de un efecto neutro. Muy bien, para acabar, bueno, Vicente, ¿queréis hacer un comentario y vamos a acabar? No, más que un comentario es una pregunta. Y una pregunta para mis compañeros de atención primaria. Nosotros en la atención primaria vemos muchos pacientes con edades a partir de los 65 años que tienen algún grado de enfermedad renal, pero también comparten muchos insuficiencia cardíaca preservada. ¿Qué hacemos? ¿Podemos En cuanto a la corrección de la anemia? Vamos a ver, toda la evidencia científica que sustenta el uso de hierro carboximaltos, en este caso es en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica. En el último ensayo clínico, el AFIRM, es fracción de eyección menor de 50%. La mitad de los pacientes, hay un ensayo clínico alemán institucional del gobierno, que es el FER2, que es en HFpEF. Es un ensayo clínico que ha tenido muchísimos problemas de reclutamiento, va muy atrasado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en práctica clínica los tratamos a todos. Bueno, quisiera acabar con a cada uno una pregunta o un comentario. Vicente, yo creo que es importante la tarea de atención primaria para detectar y para mejorar el pronóstico, porque la ferropenia no solo mejora muchísimos aspectos, como hemos podido oír aquí. ¿Tú qué mensaje le dirías a los médicos de atención primaria que detectaran ferropenia, que hicieran, qué actitud después de todo lo que hemos aprendido hoy aquí? La actitud sería ser un poco más agresivos y si no tienes posibilidades, intenta buscarlas donde sea o como sea para poder disponer de todas las herramientas para el diagnóstico. Evidentemente, tratar los factores de riesgo es fundamental, optimizar al máximo las comorbilidades de los pacientes,
en base a que si eso lo hacemos nosotros bien, van a llevar un poco más retrasados a las fases finales. Y esto, atención primaria, tiene la clave. El problema de atención primaria, aunque he comentado que la mitad de nuestros pacientes diarios de consulta son de riesgo cardiorrenal, ¿vale? Utilizamos diabetes, depresión, traumatología, etcétera. Es muy difícil conocer todas las guías. Tenemos muchísima variedad de pacientes. Pasamos de ver una uña infectada a un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda que tienes que ingresar o tienes que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Es la gran dificultad. Por eso, igual que el resto de especialidades se están subespecializando, cardio-oncología, el paciente cardiorrenal, las diferentes unidades, no estaría de más que a nivel de gestión, porque sí que hay referentes en la atención primaria para ello, en todas las comunidades y en casi todos los departamentos, que se ocuparan de ciertas áreas competenciales y que fueran en nexo de unión con el hospital, trabajando nosotros en otro edificio diferente o separado, con menos tecnología, pero evidentemente con un acercamiento del paciente mucho más rápido hacia nosotros, con lo cual la calidad de vida, y si tuviéramos una comunicación muy rápida, pues sería genial para nosotros, fundamentalmente, para nuestra salud y nuestras coronarias también, y para el paciente fundamentalmente. Muchas gracias. Aleix, has comentado en algunos de tus estudios un descenso del infarto, incluso en pacientes en hemodiálisis, que eso era difícil de comprender, ¿no? Que quizá has hablado de que puede favorecer el hierro intravenoso, la contracción miocárdica. ¿Puede ser este uno de los motivos por los que muchos de estos pacientes en diálisis que tenían un déficit funcional no acabábamos de tener mejoría en los outcomes cardiovasculares? Es decir, teóricamente, la administración de hierro se pondría por encima porque puede beneficiar los resultados cardiovasculares. Creo que ese mensaje es importante. Evidentemente, o sea, una de las cosas que me sorprendieron mucho del Pivotal es que todos los ensayos clínicos, tanto con IECAS, ARA2 o con estatinas, en los pacientes en diálisis han pinchado. Y curiosamente, lo único que ha reducido el riesgo de infarto es la repleción de hierro. Mensaje: los pacientes en diálisis, especialmente tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis, y si son anémicos, tienen que tener una buena repleción de hierro, como dicen las guías, Y no hay que tener miedo al hierro endovenoso. Evidentemente, si tenemos niveles altos de ferritina y saturación de transferrina, pues como el Pivotal, hay que parar, ya tiene hierro suficiente, no hay que darle más hierro. Pero lo primero que tenemos que hacer es corregir la ferropenia en estos pacientes anémicos y especialmente si están tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis y cumplir lo que dicen las guías. Alex, ¿tienes alguna evidencia de que has hablado de trombosis en pacientes en diálisis con enfermedad renal crónica o varios estudios que has mostrado a medida que administras hierro disminuye la trombocitosis, ¿no? Quizás exista alguna evidencia en población general, en gente más joven, en la que la ferropenia puede asociarse a alguna complicación. ¿Tú crees que es importante mantener siempre en la población general, ya sea adultos, medianos o jóvenes o niños, con niveles adecuados de hierro? Bueno, eso sería otro motivo, pero de hecho el estudio que he presentado aquí, que hablaba de la transferrina como un factor procoagulante, venía de la observación de que niños de países, digamos, subdesarrollados, niños malnutridos, muchos presentan déficit de hierro. Y estos niños se ha visto que hay un incremento del riesgo de ictus y de trombosis del seno cavernoso. Es evidente que no es aterosclerótico, porque tienen que tener las arterias como una patena. Entonces, el problema es el fenómeno protrombótico y, de hecho, estos estudios mecanicistas vienen a confirmar esto. Que habría que corregir el déficit de hierro en la población general, en ausencia de anemia, realmente no lo podemos decir, ¿no? Pero realmente estos casos graves, como son estos niños, pues realmente yo creo que nos están traduciendo que realmente la ferropenia va más allá de la anemia, ¿no? Y por eso tenemos que salir de nuestra zona de confort de ser hemoglobinocéntricos y epocéntricos, y tenemos que ser más holísticos. Chus, tu pregunta final o casi final. ¿Cuál es el lugar donde tú ves los HF inhibidores de la proline-hidroxilasa en la práctica clínica de enfermedad renal crónica? ¿Dónde los ves tú? A ver, yo ahora los veo en donde me sentiría más cómoda
es inicio de tratamiento y ir ganando experiencia, ¿no?, con estos pacientes. Pacientes quizás, y está así los estudios, pacientes que van a responder mejor son aquellos pacientes con resistencia a la eritropoyetina. Es otro de los nichos de pacientes donde podemos encontrar pero con estos pacientes en concreto iría con muchísimo cuidado. Iría con muchísimo cuidado a hacer el cambio y sería muy conservadora en la transferencia de un tratamiento a otro. Y últimos 30 segundos. Has mostrado una pincelada de estudio Cocoon. Es una primicia, la primera evidencia de que administrar hierro intravenosa carboximatosa de hierro en pacientes con déficit férrico sin insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal moderada y mínimo anemia, mejora los outcomes clásicos, como son test de 6 minutos y algunos otros aspectos, aparte de reacción de las plaquetas. ¿Qué piensas que este estudio puede aportar, que estaremos a punto de publicar y mandarlo ya? ¿Qué piensas que puede aportar? Bueno, yo creo que fundamentalmente, y es algo que nos tenemos que fijar en adelante, ¿no?, en la toma de decisiones, es que cómo lo siente el paciente, ¿no?, que integrar los resultados que nos aportan en los pacientes, los resultados de calidad de vida, fundamentalmente, ¿no?, y en rendimiento físico, que al fin y al cabo va de la mano. Gracias, acabando. Julio, te pregunto ahí también, ¿dónde ves los HIF inhibidores de la prolis hidroxilasa en el cardio-renal? ¿Los ves tan claros? No, yo creo que hay mucha incerteza y lo que yo he sugerido es que hay que reabrir el debate. Se ha sentenciado, se ha dicho que esto no funciona en insuficiencia cardíaca y yo creo que primero estamos ante unos fármacos diferenciados a los clásicos. Son fármacos bioral que parece que muestran seguridad, pero que desde luego, desde un punto de vista teórico, me parece muy atractivo testarlos, evaluarlos en paciente con insuficiencia cardíaca, especialmente cardiorrenal, pero desde luego yo creo que lo que yo he sugerido es que este caso se reabre porque hay visos de tener otro tipo de resultados a lo que seguimos diciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos consumido el tiempo hasta un minuto, nos ha sobrado. Creo que ha sido muy intensa las preguntas y el diálogo y yo creo que se han dicho muchos conceptos nuevos. Gracias a todos los que estáis aquí en la sala, gracias a todos los que estáis en el canal YouTube y a los que veáis esto en un futuro. Muchísimas gracias a Laboratorios GSK y a Vifor CSLD porque nos han ayudado, nos ha colaborado en la realización de esta interesantísima reunión, una ayuda no condicionada, sin ningún tipo de obligación. Nos han dejado hacer y mostrar lo que creemos que como científicos, como médicos, debemos mostrar para hablar y debatir con nuestros compañeros. Muchas gracias a todos.